En alguna ocasión o muchas ocasiones en nuestra vida hemos quizás salido de vacaciones por ir a trabajar a otros lugares, pero cuando viajábamos, si no sabíamos, si íbamos solos, si no sabíamos dónde estábamos, pues probablemente íbamos a llegar a un lugar que no queríamos llegar, que no era el que teníamos pensado. Bueno, lo mismo sucede espiritualmente, en cierto sentido. Si no sabemos dónde estamos, vamos a terminar en otro lugar. Así que espiritualmente, si no nos preparamos de acuerdo a las Escrituras, terminaremos en un lugar diferente al cielo. Así que ahorita cantábamos qué hermoso el cielo ha de ser, y allí es donde queremos ir. Y estamos en esta mañana, es una parte de la preparación para cuando Dios nos llame, cuando terminemos nuestro peregrinar en este mundo en el que Dios nos ha puesto. Necesitamos prepararnos aquí en la tierra para saber a dónde vamos a ir. Mucha gente cree que está preparada y que va a ir al lugar de Dios, donde está Dios. Y en la Escritura miramos allá en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. No lo vamos a leer, solamente lo voy a mencionar como parte del tema. En esta parábola del rico y Lázaro, el Señor relata esa parábola y pone dos personas. Un hombre rico que dice la Escritura que hacía banquetes con esplendidez, todos los días se vestía regiamente y cada día hacía un banquete. Pero también estaba allí dentro de, no los invitados a la fiesta, estaba un mendigo y comía las cosas que se caían de las mesas de los comensales. Y dice la Escritura que un día murió Lázaro, el mendigo, el pordiosero, y fue al Hades, al lugar de los muertos, al seno de Abraham. Así lo describe nuestro Señor Jesucristo. Después murió el rico, pero fue llevado al lugar de tormento. Este hombre era un hombre que esperaba gozar de las cosas que Dios tiene preparado para su pueblo, pero tristemente él no hizo las cosas que debería de hacer y fue llevado al lugar de tormentos. Cuando murió Lázaro fue distinto, ¿verdad? Hasta vinieron, dice la Escritura, vinieron los ángeles y se lo llevaron al seno de Abraham. La salvación, nuestra salvación, conlleva, por decirlo de esta manera, tres aspectos o tres situaciones del tiempo de nosotros, de la vida de nosotros, de cada uno, ¿verdad? Es decir, tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el presente y tiene que ver con el futuro, ¿verdad? En el pasado fuimos salvos del pecado cuando obedecimos el Evangelio. Y en la carta que el apóstol Pablo escribe a Tito, en el capítulo 3 y versículos 3 al versículo 5, está narrando allí de cómo éramos antes de oír el Evangelio. Y todos pasamos por esa situación, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias,
y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero dice la Escritura, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, dice la Escritura, nos salvó. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, dice, nos salvó, porque Pablo estaba en lo que él describe, diciéndole a Tito, ¿verdad? Y así estábamos nosotros, ¿verdad? Nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí está hablando dice, por el lavamiento de la regeneración. El lavamiento es, en este caso Pablo está hablando del bautismo. Una vez un visitante, ¿verdad? Me dice, no, es que ustedes hablan mucho del bautismo, ¿verdad? Pero pues eso es lo que tenemos que hablar, es parte de lo que tenemos que hablar. La lección que prepara un hermano o cualquier hermano que trae un sermón, una predicación, una clase, pues generalmente pasa también por el bautismo, porque el bautismo, ¿verdad?, es la respuesta que la persona que se encuentra alejada de Dios, cuando oye el Evangelio, lo cree en Jesucristo, lo obedece, bautizándose, ¿verdad?, es regenerado. Dice aquí en la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Dice, pero en el lavamiento de la regeneración. Y el apóstol Pedro, escribiendo su primera carta en el capítulo 1 y versículo 3 y 4, ¿verdad?, dice la Escritura ahí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer. Esto es lo que está diciendo aquí Pablo a Tito, ¿verdad? Cuando dice que fuimos regenerados, ¿verdad?, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, ¿verdad? Y esto es lo que dice el apóstol Pedro allí en su primera carta, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4 también, ¿verdad? Dice, porque fuimos recreados, ¿verdad? Y cuando fuimos bautizados, recibimos el don del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan Hechos 2, versículo 38, ¿verdad?, cuando el apóstol Pedro precisamente está predicando en Pentecostés, el día que la iglesia del Señor la edificó. Después de que oyeron el mensaje, se sintieron culpables, muchos de ellos, como 3,000, y dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo aquí Pablo a Tito, por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, ese don que recibimos cuando nos bautizamos es el que va a guiar nuestra vida. Porque como leímos hace unos momentos, ¿verdad?, cuando dice estábamos viviendo de una manera desordenada y creíamos que estábamos bien. No precisamente que tuviéramos vicios muy groseros, ¿verdad?, pero estábamos alejados de Dios, estábamos muertos espiritualmente. Entonces, eso es en el pasado, ¿verdad? Bueno, me faltó decir leer el versículo 4 de 1 Pedro 1, ¿verdad?, cuando dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Una herencia, ¿verdad?, que no se puede corromper, que no se puede marchitar, ¿verdad?, que no se puede ajar, ¿verdad?,
Ahí está reservada para nosotros, en los cielos. Y eso fue en el pasado, cuando fuimos salvos del pecado al obedecer el Evangelio. ¿Qué es obedecer el Evangelio? Es oír el Evangelio, es creerlo, es aceptar el mensaje, es aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios, es decir, creer en su divinidad y arrepentirnos o arrepentirse de los pecados, de la vida que llevábamos, ¿verdad? Y en ese momento, cuando nos arrepentimos, morimos al pecado, y cuando alguien se muere, se sepulta. Entonces, en este caso, somos sumergidos, somos metidos en el agua, así como el cuerpo físico, cuando muere, es sepultado, es enterrado, es metido dentro de la tierra. Así nosotros, cuando morimos al pecado, somos sepultados en agua, ¿verdad? Como dice Romanos capítulo 6 y versículo 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y luego, ¿qué dice más? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para vida nueva, así también nosotros andemos en una vida nueva. Entonces, nuestra salvación tiene que ver con la vida pasada, cuando estábamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 1 y 2 y 3, ¿verdad? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿verdad? Siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, eso es en cuanto al pasado. Pero en el presente permanecemos salvos si somos fieles. Aquí, si no somos fieles, pues no vamos a alcanzar, aunque el Señor nos haya recibido, ¿verdad?, en su reino, en su iglesia, ¿verdad? Podemos también perder esa salvación que tenemos, como el escritor a los Hebreos en el capítulo 2 y versículo 1, ¿verdad? Cuando dice: es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, y si no sea que nos deslicemos, ¿verdad?, que nos alejemos, entonces tenemos que permanecer firmes, ¿verdad? Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 2 y versículo 12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Se fijan ustedes? Ocupaos, es decir, cada uno de nosotros, cada miembro de la iglesia, cada uno que haya obedecido el Evangelio, tiene que ocuparse de la salvación que recibió o que recibimos cuando obedecimos el Evangelio. Versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. A lo largo de nuestro cristianismo, o bueno, cuando menos de mi cristianismo, ¿verdad? Muchas personas, ¿verdad?, me decían: no, ves que yo no voy a poder ser fiel, no voy a poder entender, no voy a poder ser. Pero no estás solo, ¿verdad? Aquí miren lo que dice Pablo a los Filipenses: porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer, ¿verdad?, de su buena voluntad. Hace todo sin murmuraciones ni contiendas. Bueno, nuestra salvación
ya dijimos, tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el presente, pero también tiene que ver con el futuro. Tenemos la esperanza de ser salvos. Somos salvos, ¿verdad? Pero como mencioné, ¿verdad? Podemos perder la salvación, de acuerdo con Hebreos 2.1, que leímos hace unos momentos, o Pablo escribiendo a los filipenses diciendo, ocúpense en vuestra salvación, ¿verdad? ¿Por qué? Pues para que no se pierda. El apóstol Pedro, ¿verdad? En el texto que leímos, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 4, ¿verdad? Cuando dice, esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es decir, la reservación la podemos perder. Entonces, nuestra salvación tiene que ver con el futuro. El apóstol Pedro escribe otra vez en su primera carta, ¿verdad? Y capítulo 1 y versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. ¿Se fijan ustedes? Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cuál fe? La fe en Jesucristo. La fe en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él murió en la cruz para pagar nuestras culpas, ¿verdad? Entonces, tenemos fe en Él, que Él hizo eso por mí, por ti, por nosotros, por la humanidad. No solamente en esta época, sino desde Adán hasta nuestros días. Y por todas las generaciones que vengan. Entonces, para alcanzar, dice, la salvación que está preparada. ¿Se fijan ustedes? Ya después de que, como dice el escritor a los hebreos, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio, ¿verdad? Para después del juicio. Segunda de Corintios 5:10, ¿verdad? Dice la escritura, Pablo escribiendo a los Corintios, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Y luego dice el apóstol Pablo, añade, para recibir cada quien lo que haya hecho cuando estaba en este mundo, en esta vida, sea bueno o sea malo. Entonces vamos a ser juzgados. Tenemos la esperanza, ¿verdad?, de que en ese juicio el Señor nos diga, venid benditos de mi Padre, y no que seamos apartados, ¿verdad? Por eso el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, y versículo 28, ¿verdad?, cuando les habla con esa ternura, ese cariño, ¿verdad?, hijitos míos, permaneced, ¿verdad?, en Él. ¿En quién? En Cristo. Dice, para que cuando Él se manifieste, no nos alejemos de Él avergonzados. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, ¿verdad?, va a entrar en el reino de los cielos, ¿verdad?, en el reino de mi Padre, ¿verdad?, dice, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se fijan ustedes? La voluntad de Dios, del Padre. Y sabemos que la voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo. Esa es la voluntad de Dios, pero el hombre tiene que poner su parte sencilla. Así como en la clase que estábamos teniendo en la mañana con nuestro hermano, ¿verdad?, cuando nos dice que todo eso es sencillo, es fácil, es lógico, ¿verdad? Si mal no recuerdo, esas son lo que nos dijo el hermano, ¿verdad? A ver, ¿cómo anoté? ¿Verdad? Aquí está.
lógico, práctico, simple, sabio. Muy, muy simple. Dios no nos pone nada, nada difícil. Él hizo todo lo imposible para el hombre. Nos deja lo fácil. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Creer en Jesucristo. Aceptarlo, confesarlo, obedecerlo. ¿Verdad? Marcos 16, versículo 15 y 16, ¿verdad? Dice la Escritura, el que creyere, y ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Y luego aclara, el que no creyere, ¿verdad?, será condenado. ¿En qué hay que creer? En Jesucristo. En Jesucristo. ¿Verdad? Porque para eso vino el Señor. Y esto es lo más, siempre ha sido, desde que vino el Señor, desde que nació, desde que inició su ministerio, ¿verdad? Él nació, pues, en la era cristiana, así se le llama, ¿verdad? En el año, por decirlo así, 0, ¿verdad? Y de allí del nacimiento del Señor para acá, se cuentan los años 1, 2, 3, 4, 1900, 2000, 2024, 2025, estamos en el 2025, ¿verdad?, de que nació el Señor, ¿verdad? Y cuando empezó su ministerio, pues no creyeron en él, ¿verdad? Y Juan lo dice, el apóstol Juan lo dice en su Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12, más a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y luego dice, escribe Juan, y esto no de carne, ni, primero dice eso, esto no de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacemos de Dios, somos regenerados. Nosotros cuando éramos niños, mientras no conocíamos el bien y el mal, éramos de Dios. Pero cuando conocimos el bien y el mal, necesitábamos renacer. Y en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, en el Génesis, en el capítulo 1, ¿verdad?, miramos cómo Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad? Pero ahí está yo me imagino allí, pues yo le digo el mono ahí, porque no se mueve, está ahí tirado, ¿verdad? Pero ya lo hizo Dios todo, pero falta que viva. Y entonces sopla Dios en él, ¿verdad? Y dice, sopló en él aliento de vida y fue un alma viviente. Ese ser viviente, ¿verdad?, que fue Adán, tenía que irse purificando cada vez más, ¿verdad? Pero en lugar de hacer eso, ¿verdad?, pecó, cayó de la gracia de Dios y fue expulsado de su presencia. Por lo tanto, el hombre necesitó, a partir de allí, ser regenerado. Es decir, Dios volverlo a generar, ¿verdad? Y esto es lo que Pedro dice, ¿verdad?, siendo regenerados por la simiente incorruptible que es el Evangelio, ¿verdad? Y lo que dice Juan, ¿verdad?, nacemos, todos los que creen en Cristo, ¿verdad?, tenemos ese poder de poder ser hijos de Dios. Pero no creyeron en el Señor. Eso fue ha sido lo más difícil, aceptar la divinidad de Jesús. Por eso el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 30 y 31, miramos el propósito de que Juan escribiera el Evangelio, su Evangelio. Habla allí, hizo el Señor además, en presencia de sus discípulos, muchas otras señales que no están escritas en este libro, en el Evangelio de Juan. Dice, pero las que están escritas, ¿para qué están escritas? Están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y se acuerdan cuando el Señor se llevó a sus discípulos a una parte en donde solamente se encontraban ellos, los apóstoles,
No hay más personas. Siempre acompañaban a Jesús en su peregrinación a los distintos pueblos, a distintas provincias de Galilea, a Samaria, a Judea, ¿verdad? Lo acompañaban muchas personas, ¿verdad? Hombres y mujeres, además de los apóstoles, ¿verdad? Pero en esa ocasión se llevó a los 12 apóstoles y está con ellos en un lugar, en Cesarea de Filipo, ¿verdad? En las cercanías de Cesarea de Filipo, y les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y los apóstoles, como se mezclaban con todos los que venían a oír a Jesús para mirarlo, para ser sanados, para ser enseñados, ¿verdad? Y pues oían lo que conversaban las personas, ¿verdad? Oye, este parece un profeta. ¿Y quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y le contesta uno por ahí: pues dicen que eres Juan el Bautista. Y otro dice: no, otros dicen que eres tú Elías. Y otro por allá dice: dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y él les pregunta: ¿y ustedes quién decís que soy? Todos sabían quién era él, lo aceptaban, pero Pedro se adelanta, en Mateo 16, versículo 16: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, eso se lo reveló el Padre Celestial a Pedro. Por eso se nos revela a nosotros cuando nos traen el Evangelio, cuando nos hablan del Evangelio, cuando nos dicen de su ministerio, cuando toda la obra de la redención, ¿verdad? Entonces Dios nos revela a Jesucristo por medio de su palabra, ¿verdad? Y el Señor le dijo a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre lo que acabas de decir, es decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Él. ¿De quién? De Cristo. La iglesia de Cristo. Y unos año y medio, o los meses que faltaban para que terminara su ministerio, ¿verdad?, el Señor edificó su iglesia en Jerusalén. En el día de Pentecostés, un domingo, ¿verdad?, como a las 9 de la mañana, Pedro empezó, estaban hablando todos los apóstoles, ¿verdad?, en distintas lenguas los oían las gentes, ¿verdad?, pero cuando hay algo allí, ¿verdad?, entonces Pedro predica su sermón, ¿verdad?, como a las 9 de la mañana, ¿verdad? Allí lo dice el libro de los Hechos, ¿verdad? Y creyeron el mensaje como 3,000, y Cristo edifica su iglesia allí, en Jerusalén, el año 33 de nuestra era. Todo sale de las Escrituras. Bien, entonces tenemos que la esperanza de ser salvos, ¿verdad?, es en el tiempo futuro. El versículo 9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? La salvación de vuestras almas. La salvación de vuestras almas. En una clase que estamos teniendo todavía, ¿verdad?, me preguntó una de las damas que están asistiendo, ¿verdad?, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando se muere la persona? Y ya el Señor lo relata ahí en Lucas capítulo 16, ¿verdad? Ya lo dijimos, ¿verdad?, con la muerte de Lázaro y el portestero, ¿verdad? Pero la Escritura nos dice, ¿verdad?, que cuando la persona muere, ¿verdad?, el cuerpo, dice el libro de Eclesiastés, vuelve al polvo de donde fue tomado. El espíritu, ¿verdad?, que Dios dio al hombre, vuelve a él, vuelve a Dios que lo dio, ¿verdad? Y el alma, ¿verdad?, que es la que fue creada por Dios, ¿verdad?, allá primero con Adán, ¿verdad?, fue un alma viviente. Después cuando nosotros fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, ¿verdad?,
¿verdad? Es el alma, esa alma es por Dios, dice, esa alma va al lugar de los muertos, al lugar de los, se llama Hades. Ahí está en Lucas capítulo 16, ¿verdad? No lo vamos a leer, pero para que entendamos, ¿verdad? Y es una descripción que el Señor hace para que entendamos más o menos, tengamos una idea de lo que sucede con las personas cuando mueren. Unas van al seno de Abraham y otras van al lugar de castigo. Todavía no es el juicio, pero lo que nos enseña allí la Escritura es que ninguna de esas almas, ya sea las que están en el seno de Abraham o las que están en el lugar del castigo, no pueden trasladarse al otro lugar. No pueden. Dice, el hombre, el rico le decía: Padre Abraham, dile a Lázaro que venga y moje su dedo y ponga una gota de agua en mi lengua, que aquí estoy sufriendo. Y le dice: no se puede. Hay una gran cima entre aquí, en este lugar, y el otro. Hay una gran cima. Allí la palabra cima, ¿verdad?, es con S. Significa una profundidad muy allá, infinita, muy grande, un abismo. Con S, cima con S, ¿verdad? Cima con C es parte alta, ¿verdad? Pero en este caso no es algo que estorba, sino es algo que nos impide trasladarnos por esa gran cima que hay, ese gran abismo que hay. Entonces, así lo describe el Señor. Entonces, tenemos que estar preparados, ¿verdad? Ese es el tiempo. Uy. Bueno, vamos a leer Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. Versículo 13 dice: y esto, ¿verdad?, es hablando del futuro, tenemos la esperanza de ser salvos. Ya lo miramos ahí, que en el versículo 9 de 1 Pedro 1, ¿verdad?, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma, ¿verdad? Pero ya está más cerca de nosotros, ¿verdad? Y esto, conociendo el tiempo, Romanos capítulo 13, versículo 11, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Se fijan? Ya está más cerca la salvación, ¿verdad? La hermana Martínez, ¿verdad?, se perdió el nombre, Marisela Martínez, ¿verdad?, está muy enferma, muy, muy grave. Ella ha sido fiel desde que yo la conozco hace muchos años, pero está ahorita en hospicio, algo así, ¿verdad? Hospicio, no sé cómo se pronuncia la palabra esa, pero está por días, ¿verdad? Está más cerca la salvación para ella ya. Y esto es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Está más cerca de nosotros nuestra salvación que de cuando creímos, ¿verdad? De cuando creímos. ¿Cuándo creímos? Pues hace muchos años, ¿verdad? Y gracias a Dios, cayéndonos, levantándonos, ¿verdad? Pero tratamos de trabajar en nuestra salvación para no caer. ¿Por qué? Porque Satanás busca cómo hacernos trastabillar y caernos y que regresemos, ¿verdad? Y muchos han regresado. En la Escritura miramos a Demas me ha desamparado, dice el apóstol Pablo, amando este mundo, y se fue a Tesalónica. La noche está avanzada, versículo 12, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las almas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne.
Pues les tengo una mala noticia. No es algo gracioso ni nada, pero es la introducción. Es la introducción y tengo tres puntos que no los vamos a ver, pero lo que está en la introducción es prácticamente todo. Seamos fieles, seamos fieles. ¿Por qué ser fieles? Voy a leer nada más los puntos. Ser fieles, ¿verdad? ¿Y qué significa ser fiel? Ser fiel significa perseverancia, perseverar, ser constantes. Y luego pues tengo ahí 5 o 6 puntos, ¿verdad? Y luego hay otros 2 puntos, ¿verdad? Otros 2 puntos más que estos los tengo acá. Seamos fieles, ¿verdad? Y debemos de... perseverancia significa confiar, ¿verdad? Confiar en lo que Cristo hizo por nosotros, así a grandes rasgos. No vamos a ver todos los puntos que tengo aquí. Con estos, si los memorizaron, los apuntaron, ¿verdad? Y los estudian en su casa, van a aprender más. Entonces, hay que confiar en lo que hizo Jesucristo, confiar en su ministerio, en su obra redentora, en lo que Él hizo, confiar en que eso que Él hizo me salva. Y por último, el tercer punto, ¿verdad?, que es para la otra semana, si Dios lo permite, es no desistir, ¿verdad? Es decir, no apartarse, no dejar de intentar, ¿verdad? Porque muchos desisten en el cristianismo. Y qué malo, qué malo. Hermanos y hermanas, ¿verdad?, que por años fueron miembros, ¿verdad?, de la iglesia del Señor, de pronto ya no están más en la iglesia, se han apartado. Y oramos para que regresen. Pablo, el apóstol Juan, ¿verdad?, escribe: estas cosas, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. 1 Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino por los de todos los demás. Los que están lejos. No solamente en distancia, sino en tiempo. Allá desde el año 33 que se estableció la iglesia. Y atrás hasta Adán. ¿Okay? Entonces, estaba esperando que pasara Jonathan, pero no, está allá, y estábamos esperando que pasara Toño, pero Toño también estaba predicando en otro lugar. Así que vamos a cantar la primera y última estrofa del himno 148. La invitación es la predicación de la palabra, pero cantamos este himno. La primera y cuarta estrofa: dejo el mundo y sigo a Cristo. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz, y después iré a verle cara a cara en plena luz. Oh, qué gran misericordia, oh de amor
sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Vamos a ver, hermano. Oremos, hermanos. Eterno Padre, amado Padre Celestial, que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Y hemos dándote gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, que nos la has dado, nos las has mandado, Señor. Y así, Padre Celestial, podemos comprender, entender lo que tú quieres que el hombre haga para poder llegar a tener comunión de nuevo contigo, Padre Celestial. Sabemos por tu palabra que el pecado nos separa de ti, pero también sabemos por tu palabra, Señor, que al obedecer tu palabra nos vuelve a reunir y podemos tener otra vez estar junto a ti, Padre Celestial, y tener comunión contigo. Gracias, Padre, por esa promesa de salvación, Padre Celestial. Ayúdenos a estar firmes en tu verdad, siempre, Señor, haciendo las cosas que te agraden. Así, Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, y ahora te pedimos que seas con nosotros, que sigas con nosotros en este día, Señor, en el convivio que vamos a tener. Gracias porque ya tenemos ese gozo de la salvación en nuestras almas. Perdona nuestras faltas, te lo pidamos todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén.